Bienvenido a este espacio. Bienvenido a este espacio. No olvides seguirnos y compartir este material. El Pisain. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Hola, Dios los bendiga. Mi nombre es Jimmy Peláez. Bienvenidos una vez más a este podcast El Pisain para la gloria de Dios. En esta ocasión estaremos compartiendo una breve reflexión bastante interesante por parte de Edgar Pacheco del podcast Eso no dijo Kant, al cual tuvimos la oportunidad de tener en este espacio, donde nos comentó cómo fue su retorno a la fe después de haberse alejado un tiempo del cristianismo, pero que gloria al Señor retornó. Pueden escuchar ese episodio por acá mismo, es el episodio número 18. Y bueno, ya entrando en materia, la enseñanza que escucharemos se titula Pastores sin llamado, una realidad peligrosa, la cual trata el problema de algunos que se dicen llamar pastores, pero que en realidad no lo son por un llamado, sino por una herencia familiar o simplemente por haberse graduado de algún seminario y resultan muchas veces enseñando doctrinas erradas y peligrosas en ciertas iglesias. Así que escuchemos esta reflexión. Un día, la obra de cada maestro, de cada pastor, de cada ministro, de cada creyente será pasada por el fuego, dice Pablo, ¿no? Así se manifestará la forma en que cada uno de ellos se edificó. La enseñanza de Pablo es que los maestros fungen capacitados por una gracia especial venida de Dios para que puedan servir dentro del contexto en el que el Señor los ha llamado. Yo sembré, dice Pablo, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. En otra ocasión, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse las bases. Sin embargo, también está la advertencia de que en los tiempos finales se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán a las personas de la verdad y les harán volverse a las fábulas. Eso significa que estos maestros edificarán a las personas sobre cosas sin sentido, sobre dinero, sobre posesiones, sobre lujo, sobre bendiciones y un sinfín de cuestiones que Juan llama vanagloria de la vida. Estas personas, obviamente edificadas así por dichos maestros, no resistirán las pruebas, no resistirán el dolor, el sufrimiento, las crisis, las tentaciones, porque fueron edificadas sobre falsas creencias, olvidando lo primero, que en este mundo somos peregrinos, que vamos de paso, y que adaptarse a este mundo es hacerse enemigo de Dios. Ser edificado sobre estas cosas es ser edificado sobre humo que pasa, sobre espuma que después de un momento desaparece, o como dice Juan, sobre la vanagloria de la vida, del mundo y sus deseos perecederos. Así que es de vital importancia saber que nuestros guías espirituales, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, nuestros obispos han sido llamados realmente por Dios, pues de otra forma pueden alentar la concupiscencia de nuestra carne y llevarnos por el camino del mal. La encomienda es estar totalmente convencidos que lo que nuestros líderes expresan no es una mera apariencia de piedad que se muestra superficialmente mientras por dentro son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Que esta apariencia de piedad no es falsa, que esta piedad no es falsa, que no niegan la eficacia de ella, pues la Biblia nos llama a probar los espíritus. Así que si hay algún pastor, algún líder, algún ministro, sacerdote, lo que sea que esté viendo este video, la pregunta es, ¿eres llamado realmente? Porque a menos que fueses llamado a algún deber especial, no deberías gastar tus fuerzas haciendo algo para lo que se requeriría una gracia especial y sobre todo entendiendo que serás juzgado más severamente. Como decía San Agustín, dame lo que pides, no y pide lo que deseas. O como decía Pablo, en una casa grande hay instrumentos de oro y de plata. El uso de estos instrumentos de oro y de plata es honroso, por lo que para servir en usos honrosos se requeriría ser honroso. Haber sido llamado, obviamente apartado, escogido para dicha obra, expresa obviamente una gracia especial. Wesley le escribió a Wilberforce, quien peleaba desde la tribuna del Parlamento inglés contra la esclavitud, lo siguiente, y le dijo: Wilberforce, si Dios no te ha llamado para esto que estás haciendo, te vas a desgastar debido a la oposición de hombres y demonios, pero si Dios te ha llamado, ¿quién puede alzarse contra ti? En muchas ocasiones queremos hacer cosas, quizá con buena intención, para la que no fuimos llamados y para la que se necesitaría una gracia especial.
Piense los hijos de Sebas, que no siendo llamados ni siendo honrosos quisieron expulsar demonios en el nombre de Jesús y fueron terriblemente avergonzados. O quizá quieras pensar en los hijos de Aarón, que habituados a ver a su padre ofrecer sacrificios quisieron hacerlo también, pero Dios no los había llamado. Y se me vienen a la mente todos esos hijos de pastores que heredarán las iglesias de sus padres sin haber tenido el llamado de sus padres y simplemente por herencia, como si fuese un negocio, heredarán la gran responsabilidad de guiar al pueblo del Señor, a las ovejas del Señor, y el Señor es celoso con su pueblo. Note la seriedad con la que Dios dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus malas obras. Por lo que lo importante es saber si hay realmente algún llamado especial en ti, pues no todos son llamados a cosas especiales. Y aunque muchos pudiesen ser llamados a cosas especiales, las cosas especiales son dolorosas. Y alguien que carece de vida espiritual sería incapaz de dimensionar dichas cosas espirituales, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y alguien que anda en la carne, alguien que no ha sido llamado, alguien que no tiene la presteza ni los sentidos agudizados por el uso, no puede dimensionar este tipo de cosas. Hay de aquellos que piden las cosas especiales para su propia gloria, pues esto terminará siendo para su propia destrucción. Recuerden el juicio que Dios por medio de su santo apóstol le hizo a Simón el mago, quien buscando gloria para su propio nombre buscó comprar la unción del Espíritu Santo para sus propios caprichos, para su propia vanagloria. Y cuál dura fue la reprimenda del apóstol al decirle: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta maldad y ruega a Dios a ver si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Y no será acaso que algunos que reciben tales gracias y tales virtudes las reciben para su propia condenación? Pues dice la Escritura que aquellos malvados hombres dijeron en los días finales: Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Así que la pregunta es: ¿son todos apóstoles? ¿O todos quieren que ser apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿O todos tienen que ser profetas? ¿Todos tienen que ser maestros? ¿Todos hacen milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? ¿Todos hablan lenguas? La respuesta es no. Así que antes de precipitarse a una alocada convicción de ser esto o aquello, o tener este o aquel título, busquen primero ser aprobados en amor y estar totalmente convencidos de que quien los ha llamado es Dios y no los hombres. Porque si los hombres los han llamado, el juicio que recibirán por asumir que ha sido Dios será mucho más severo. Y sobre todo entender que quien ha sido probado en el amor, amando a Dios y a su prójimo, ya ha dado testimonio al mundo de que Jesucristo ha venido en carne y ha venido a morir por nuestros pecados. Porque la voluntad de Dios primaria es que haciendo el bien venzamos el mal. Si no hay un llamado especial, recuerden que todos estamos llamados a correr la carrera de la fe, pero bienaventurados los que se ven librados del sufrimiento de los llamados especiales. Pues recuerden lo que decía Pablo de su llamado especial: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, en último lugar, decía Pablo, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Pongan esto en perspectiva con los llamados apóstoles de los días modernos, con los llamados títulos de siervo, de profeta, que evocan una suerte de magnificencia que Pablo decía no compartía. Ahora bien, ¿estás convencido de que te está llamando Dios a servirle de forma especial en alguna forma? Pues debes tener en claro que tus exigencias estarán por encima de los demás. No puedo comprender a alguien que ha sido llamado y vive como los demás. Tus reglas no son los otros, tu exigencia debe ser mayor. Hay una carta que Revengil le escribió a Paul Washer donde le decía: tú no. ¿Y qué es lo que le estaba preguntando Paul Washer? Si podía ir al cine. Y Revengil le puso: tú no. Por amor a ese llamado deberás pagar un precio que en ocasiones a los demás les parecerá excesivo, les parecerá ridículo. Pero tú has estado en el secreto de Dios. Eres capaz de dimensionar las cosas espirituales. Eres capaz de entender cosas que ellos no son capaces de entender. Tus reglas no son los juicios de los hombres, sus risas, sus críticas, sus desprecios, sino la voluntad divina. Recuerda que para Pedro en algún momento la idea de que Jesús muriera le pareció excesiva. Pero cuán comprometido estaba Jesús en obedecer a su Padre y hacer su voluntad, que le dijo a Pedro: apártate de mí, me eres tropiezo. Debo cumplir la voluntad de mi Padre. Y asimismo, la pregunta es: ¿eres tú capaz de apartarte de algunas cosas que a otros les parecen normales? Si es así, que Dios te ayude y prosiga la meta en tu llamado. Richard Baxter, que era bastante ecuánime en su escritura, escribió un libro llamado El Pastor Reformado. Al leer el libro de Richard Baxter, una persona que no ha sido llamado le parecerá sumamente excesivo, ridículo, bastante enérgico. Una persona que ha sido llamada verá el libro de Richard Baxter como una joya,
como una bendición que aligera el camino de aquellos que han sido llamados. Ahora hablemos de los pastores sin llamado. ¿Quién les dio el título de pastor? Note por favor la ligereza con la que hoy se llama pastor a alguien. Obispo, presbítero, apóstol, profeta. Estos títulos que obviamente evocan magnificencia y que todo mundo quisiera tenerlos, demuestran cuán comprometidos están algunas personas con la vanagloria de la vida. Cuán terrible es esto. Basta cursar algún par de materias en algún seminario para que luego alguna persona se llame pastor. Basta que una persona predique 1 o 2 domingos en la iglesia para que se le llame pastor. ¿No dice acaso la Biblia que Él, hablando de Dios, constituyó a unos pastores? ¿Y no será acaso que el fracaso de muchos llamados pastores es porque nadie los llamó y porque el título lo han adquirido de una forma fraudulenta, que Dios no los constituyó como tal? ¿No dice la Biblia acaso que Él os dará pastores conforme a su corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia? Y si Él es el encargado de llamar a algunos pastores, y si Él es el encargado de poner en sus iglesias y poner al cargo de su pueblo a gente que los apaciente con ciencia y con inteligencia, ¿qué pasa entonces con aquellos que han sido llamados por los hombres o que no han sido llamados en absoluto? Pablo, por ejemplo, es bastante enfático en decir: Pablo, apóstol no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo. Porque parece ser que Dios se toma en serio en llamar a sus amados a ciertos servicios para edificar a su pueblo. Y también que por ahí se han levantado otros tantos, habiéndose adjudicado títulos y proezas que tendrán que darle cuentas a Dios de ello en el día final. Por eso dice el apóstol: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y aquí viene un gran problema, porque tú lees a Wesley, lees a Revengil, lees a los puritanos, lees a Spurgeon, lees a Stott, lees a Tozer. Lo que debes saber es que estás leyendo a hombres que han sido llamados, y no cometer el error de pensar que puedes emular a dichos hombres a menos que también seas llamado. ¿Recuerdas lo que dijo Pablo? Yo en nada he sido inferior a los grandes apóstoles. Es decir, el que llamó a Pedro también llamó a Pablo, por lo que ambos hombres habían sido llamados y compartían las glorias del llamamiento, pero también sus sufrimientos. ¿Cómo podrías tú compartir las glorias de Pablo a menos que fueses llamado en sus sufrimientos? Yo pienso que al leer a los grandes hombres de Dios nos ayuda a glorificar a Dios por lo que Dios hace por sus santos llamados, pero no es una invitación a emularlos en el sentido de que nosotros necesitaríamos ser llamados para compartir también sus sufrimientos y los sufrimientos de Jesucristo. Note lo que dice Pablo acerca de su llamado. Después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles, y cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios por ello. Estos grandes hombres están puestos como testigos del gran poder de Dios para nuestro regocijo, no para nuestra frustración, para gloria de Dios y testimonio a los hombres. Pero hay algunos que los ven como la meta. Ellos no son la meta. Y si tú no has sido llamado, te frustrarás de no poder ser como ellos. Pero esto no debería ser así, porque Dios conoce a los suyos. La pregunta es: ¿has sido llamado?